Yo he incluido algunos poemas a lo largo de la presentación para que lo vayamos comentando. Es decir, que no quisiera que solo yo hablara, sino que también entre todos y todas podamos ir comentando esos poemas, ¿no? Es decir, voy a hacer una introducción, ¿verdad? Al tiempo, ¿verdad? A un marco, digamos, temporal, estético, para ya entrar a las poetas y luego vamos a ir comentando los poemas, ¿ok? Bueno. Eh, Primero que todo quería preguntarles, porque claro, ahora vamos a pasar a hablar de las poetas posmodernistas. Y quisiera preguntar, Dale, dale. ¿sí? ¿Sí? Nada, nada, lo del vídeo. Ah, ok. Bueno, estaba preguntando de si todas se acuerdan o sea, como voy a hablar de las poetas posmodernistas, no puedo empezar a hablar de ellas sin tener en cuenta lo que era el modernismo, ¿verdad? Pero yo no quisiera hablar del modernismo porque se supone que ya, pues me imagino que ya lo conocen. Es decir, podríamos tal vez en unos 5 minutos recordar entre todas qué es el modernismo para entender cómo ellas, estas autoras, pues subvierten y hacen nuevas propuestas dentro de esa estética. Entonces yo quisiera preguntarle a alguien si se anima a recordar algunas características del modernismo, ¿verdad? Esa estética de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, para que entremos un poco a calentar motores de alguna forma, ¿no? Si alguien quisiera comentar algo del modernismo, algo de lo que recuerda del modernismo, para que podamos entrar en materia, a ver si alguien levanta la mano, ¿no? Musicalidad, búsqueda de la belleza, preciosismo exactamente, el preciosismo, la sinestesia, ¿verdad? Ya sabemos. Eh, ¿Qué más recuerdan? Bueno, por supuesto, el reino interior. Recordemos que el modernismo pues representa una profunda transformación espiritual. Exacto, parnasianismo, simbolismo, claro que son las grandes influencias de en Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Eh, que se alimentó muchísimo el simbolismo francés, ¿verdad? Y recordemos que en el modernismo, en América Latina y en España, representó esa profunda transformación espiritual, ¿verdad? En donde se da un cambio radical en la concepción del arte, ¿verdad? Y su función en las sociedades modernas, ¿no? Tanto la española como la latinoamericana. Pero más que el modernismo, tal vez podríamos hablar de modernismos, porque hay diferentes vías dentro de ese cauce común, ¿verdad? Incluso dentro del mismo Darío hay diferentes superposiciones, entrecruzamientos e incluso contradicciones, ¿no? Entonces, tal vez más que un modernismo podríamos hablar de ese pluralismo estético que tiene como principio esencial la libertad creadora para alcanzar ese reino interior, ¿no? Ya lo dijo Darío, ¿no? Detesto el siglo en que me tocó nacer, el que me tocó vivir, ¿no? Y por eso él quiere inventar en el poema que sea un reflejo de ese reino interior volcado a la belleza, ¿no? Y que pues en realidad lo que viene a hacer el arte en ese momento es, por supuesto, problematizar ese vacío o esa insatisfacción que se sentía frente a una cultura academicista, ¿verdad? Entonces está siempre ese clamor por lo nuevo, por actualizar la cultura, ¿verdad? Y bueno, básicamente se podría hacer un poco el resumen del modernismo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ya sabemos que hacia, bueno, Darío muere en 1916, ¿verdad? Por lo tanto, ya en ese momento, incluso Rubén Darío se había cuestionado un poco sobre el camino de esa estética modernista y ya estaba planteándose nuevos caminos. Por ejemplo, ya en 1905, y aquí yo ya voy pasando a la siguiente diapositiva, ya en 1905 él ya hablaba de la crisis del modernismo, ¿no? Que esa crisis del modernismo es lo que va a permitir que lleguemos a ese posmodernismo en donde digamos, incrusta la poética de estas tres mujeres que vamos a estudiar hoy. Por ejemplo, en el prefacio de Cantos de Vida y Esperanza, ya el mismo Darío decía de que
había que bajar de ese Olimpo intelectual para pasar de lo que él llamaba un aristocraticismo artístico a una comunicación con las muchedumbres, ¿no? En Cantos de Vida y Esperanza él nos dice, yo no soy un poeta para muchedumbres, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. Entonces aquí él, digamos, ya nos está planteando una necesidad de abandonar ese excesivo individualismo que había caracterizado de alguna forma al modernismo, esa ornamentación o esa brillantez exageradas, como había sido ese formalismo y el preciosismo que caracterizó al modernismo. Y quizás uno de los poemas que mejor refleja este cambio en Darío es su poema a Roosevelt, ¿no? Es un poema dedicado al que era presidente de Estados Unidos en ese momento, ¿verdad? En donde él habla, cuestiona pues el lugar que va a tener América Latina frente a este gigante que se está conformando ya en lo que sería el siglo XX, que se convertiría ya en el país hegemónico, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, más allá del tema político, ¿verdad? En el que él está planteando pues esa necesidad de América Latina eh, de unirse frente a este gran imperio que él ya prevé que va a tomar las riendas de América Latina, más allá de ese tema decía, entonces veamos la forma del poema, ¿no? En este poema, yo no tengo aquí, pero ustedes lo pueden buscar. Aquí ya vemos que su forma de expresión es menos complicada, es un tono menos elitista, aunque por supuesto siempre está muy presente lo oculto, ¿no? Es una poesía culta, y que tiende más a ese contenido político y que es más discursiva y menos compleja formalmente, ¿no? Entonces, aquí en este prefacio de Canto de Vida y Esperanza, ya vemos cómo él está anunciando esa evolución, ¿no? Ese posmodernismo que es en el que vamos a profundizar hoy más adelante. Y vamos a ver, pues, cómo él no solamente está anunciando esto, pero que también pensemos que esto lo escribe él en 1905, y ya hacia 1910 recordemos aquella frase del poeta mexicano Enrique González Martínez, ¿no? Que llegó a lanzar aquel grito de tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, ¿no? Que prácticamente está diciendo ya hay que empezar a buscar otra estética. Entonces, paso a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el posmodernismo? Mucha gente o muchos críticos han dicho que el posmodernismo es como la oposición al modernismo, pero en realidad no lo es. En realidad el posmodernismo es casi que podríamos decir un concepto ambiguo, porque más bien lo que hace es demostrar esa crisis y la disolución pronto del modernismo, ¿no? Es la etapa que le sigue, pero no quiere decir que está renegando 100% del modernismo, ¿verdad? Aquí vemos que en el posmodernismo, en estos años, ¿verdad? 1905, 1910, 1920, ¿verdad? Vemos que siempre se mantiene algunos elementos del modernismo, como esa preocupación por la forma que caracterizó tanto al modernismo, por ejemplo. También vamos a ver que se continúa con una de las importantes contribuciones del modernismo, que es la prosa poética, y que va a influir en el cuento, digamos, hispanoamericano, en el desarrollo del cuento hispanoamericano, en este caso, por ejemplo, de Horacio Quiroga, que empieza en el modernismo hasta llegar al criollismo, o lo que se ha llamado regionalismo también. Y otro elemento del modernismo que mantiene, además de la prosa poética y la preocupación por la forma, será, por supuesto, ese signo esteticista. Entonces, partimos de eso. No se está negando el modernismo del todo, se incorporan estos elementos, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Precisamente porque nace desde las entrañas del propio modernismo, es que surge su cambio. Y es aquí, digamos, los elementos que lo diferencian son precisamente la depuración, ¿no? La depuración que ya no va a ser tal vez aquel lenguaje más tan preciosista que sí habíamos encontrado en el modernismo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver también que hay ciertas críticas, hay divergencias, también se incorpora lo cotidiano, un lenguaje que es mucho más cotidiano, formas de expresión a veces más breves, más directas o más sencillas, y vamos a ver que hay más mística que propiamente una propuesta pagana, ¿verdad? E incluso más sombría que hedonista,
¿verdad? Estas, digamos, podríamos decir que son una de las características propias de ese posmodernismo, ¿no? Y por supuesto está el pleno reencuentro con lo americano, es decir, cuestiones ideológicas y políticas asociadas al destino del continente en ese momento, pues porque como ya les expliqué anteriormente, Estados Unidos se estaba convirtiendo en este gigante, ¿no? Habían pasado el siglo XIX, las luchas de independencia, momento en el siglo XIX de construir esos nuevos estados-naciones, ¿no? Finalmente Cuba se independiza en 1898, y entonces el siglo XX empieza pues un momento importante político para América Latina. Y en este momento es importante porque es salir del imperio, de la colonia, ¿verdad? Para entrar a esa hegemonía primero de Inglaterra y luego de Estados Unidos. Entonces sí estaba muy presente ese reencuentro con lo americano en el posmodernismo. Ahora bien, nosotros vamos a entrar más a hablar de la situación de la mujer en ese momento y cómo estas mujeres, estas poetas, van a desmontar el simbolismo y van a proponer matices o subversiones con respecto a lo que, cómo se había construido ese signo que es la mujer. Bueno, entonces, para entrar ya a las poetas posmodernistas, tenemos que tener en cuenta que significó a principios del siglo XX un momento importante para la escritura de mujeres. Porque en ese momento tienen gran visibilidad un grupo de mujeres que están escribiendo y que están publicando. Por supuesto, esta gran visibilidad, ¿verdad? Que son las poetas que ustedes ven abajo, aquí, María Eugenia Vaz Ferreira, estas que tenemos aquí, ¿verdad? Delmira Agustini, Juana Ibarború, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, además de María Enriqueta, la mexicana Villar Buceta, ¿no? Estas son las que menciona Federico de Onís en su famosa antología de poesía española hispanoamericana, que es, digamos, un texto canónico en ese sentido, ¿no? Que intentaba recoger lo mejor de la lengua española hasta ese momento, ¿no? De 1882 a 1932. Y que fue publicada en el año 34. Entonces, él ya hablaba de estas mujeres que estaban destacando y que estaban teniendo gran visibilidad. Ahora, yo quiero insistir en que sí es verdad que estas poetas posmodernistas se han convertido como un referente, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que antes de ellas no hayan existido otras mujeres que también estaban proponiendo ideas muy interesantes. Por supuesto, ustedes ya conocen a Sor Juana Inés de la Cruz, supongo, ¿no? Gertrudis Gómez de Avellaneda, Adela Zamudio, boliviana, así como la narradora argentina Juana Manuela Gorriti, y las peruanas Clorinda Mato y Mercedes Cabello. Estas solo por mencionarles algunas de las escritoras. Quería mostrarles un libro. Este libro que lo pueden tal vez conseguir si a alguien le interesa conocer a las mujeres del siglo XIX, ¿verdad? Porque creo que siempre es importante al hablar de mujeres siempre crear esa genealogía. Este libro se llama Retomando la Palabra, las pioneras del siglo XIX en diálogo con la crítica contemporánea. Yo si quieren todos estos libros que voy a ir mostrando a lo largo de la clase, yo puedo escribir después una bibliografía y se las puedo enviar, ¿verdad? Para que pues puedan ustedes ahí indagar un poco más. Bueno, entonces volviendo a nuestras autoras, ¿verdad? La antología de Federico de Onís le dio un lugar especial a estas mujeres. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice Onís al respecto? Onís dice que este es un grupo de mujeres poetas que constituía una novedad para la poesía en lengua española porque tenían una cierta actitud de rebeldía, ¿no? Entonces veamos aquí la palabra rebeldía, el término que también curiosamente lo utiliza Pedro Enríquez Ureña, que también otro crítico importante, que él dice, ¿verdad? Quizá valga señalar el hecho de que con muy pocas excepciones las mujeres estuvieron ausentes del copioso movimiento literario de las dos últimas décadas del siglo anterior, y cuando al fin se incorporaron a él lo hicieron como rebeldes. Todas lo fueron, cada una a su manera. Bueno, yo aquí he agregado esto de invisibilizadas, porque él dice que estas mujeres estuvieran ausentes. Lo que pasa es que, claro, él lo estaba diciendo, hablándolo desde su momento, ¿no? Y es siempre, digamos, una de las
uno de los tópicos es hablar siempre de la excepcionalidad de las escritoras, ¿no? Esta mujer fue excepcional, se dice, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído esto? Pocas mujeres, ¿no? Lo que pasa es que hay una invisibilidad, o sea, se invisibilizan dentro de lo que serían los cánones, ¿verdad? O quedan fuera, pero ya sabemos que las mujeres han escrito desde hace mucho tiempo, simplemente que han estado en el margen de la historia. Entonces, por eso yo insistía antes en crear esta genealogía y siempre saber de que las mujeres no escribieron, esas mujeres que escribieron no es ex nihilo, no salen de la nada, sino que vienen, se incrustan dentro de una tradición, ¿verdad? Bueno, entonces, pero lo que me interesa también destacar entonces es esa rebeldía, ¿no? Esa rebeldía que pareciera que ambos críticos destacan de estas poetas. Ahora bien, ¿qué implicaba escribir en ese momento, verdad? Y es, ¿por qué se les invisibilizaba? ¿Por qué se habla de esa excepcionalidad? Bueno, por supuesto aquí ya entraríamos en aquello que yo creo que ya todos y todas conocemos, ¿verdad? De cómo a lo femenino o a la mujer se le ha ubicado siempre en la esfera de lo privado o en lo que se ha llamado la mitad oscura de la casa o en el cuarto del fogón, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos que ha existido esa, digamos, esa concepción de lo femenino en la sociedad, por supuesto se traslada también al campo literario y se establece esa famosa dicotomía entre poeta versus poetisa, ¿verdad? Poeta, que implica pues o se refiere a lo que sería el genio, el hombre genio o incluso el poeta Dios, y la poetisa que se consideraba pues casi siempre se le adjudicaban ciertos tópicos, estereotipos o clichés, como aquella mujer apasionada, cursi, confesional o demasiado femenina, ¿no? Es decir, siempre se daba esta categoría o esta jerarquía, digamos. Y aquí les he traído la cita de Josefina Ludmer, un ensayo muy importante. Josefina Ludmer es una de las filósofas, críticas literarias y además escritoras más importantes de América Latina. Ella es argentina, murió hace tal vez unos 5 años o 6 años y es un referente dentro de lo que es las letras latinoamericanas. Y ella tiene un ensayo muy importante que se llama Las tretas del débil, que hace un análisis de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ella nos dice, ¿no? En la distribución histórica de afectos, funciones y facultades, transformada en mitología, fijada en la lengua, tocó a la mujer dolor y pasión contra la razón, concreto contra abstracto, adentro contra mundo, reproducción contra producción. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar esta cita de Ludmer o ¿no? Bueno. Ok, entonces para mostrar un poco lo que nos dice Josefina Ludmer con respecto, digamos, a cómo la mujer se le adjudica estos tópicos de lo concreto, del cuerpo, ¿no? Frente, digamos, a los discursos abstractos del pensamiento, ¿no? Reproducción contra producción, por ejemplo. He traído aquí algunas imágenes en donde podemos ver ese arquetipo de mujer, ¿verdad? Como perdición de la humanidad. Porque claro, así como hay una dicotomía poetisa, también hay una dicotomía de la femme fatal versus la mujer virgen, ¿no? Es como que es decir, como que si la complejidad femenina pues se recayera frente a estos dos tópicos, ¿no? Solo una cosa o la otra, ¿no? Entonces esas también pues son construcciones culturales y patriarcales, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí tenemos aquí el arquetipo de la mujer como la perdición de la humanidad. Tenemos les he traído aquí todas estas imágenes que yo voy a compartirlas, vienen de este libro, que si no lo conocen, también se los recomiendo, que se llama Las hijas de Lilith, de Erika Burdey. Este libro hace un recorrido iconográfico por todo el arte de finales del siglo XIX, los prerrafaelistas, los simbolistas, etcétera, para demostrar cómo se creó una iconografía femenina en torno a la mujer, ¿verdad?
y cómo pues se le adjudicaron estos elementos que ya antes les había mencionado, pero que, bueno, que venían de la tradición, pero que digamos en el siglo XIX tienen especialmente un auge, ¿verdad? Aquí tenemos una escultura de la Catedral de Reims del siglo XIII, ¿no? En donde aparece Eva acariciando el perfil, ¿no? El prototipo de Eva, ¿verdad? Aquí tenemos otro, que este es un grabado, ¿no? del siglo XV, en donde nuevamente vemos aquí pues a una mujer que está pegándole a su esposo, ¿no? Este grabado se llama La cólera de la esposa, y vemos pues que aquí está el diablo, ¿no? Hablándole a la mujer, ¿no? Hay una, digamos, así como en Eva, ¿no? Está el reptil, ¿verdad? Aquí nuevamente está el diablo acompañando a la mujer que le pega a su marido, ¿no? La mujer que recibe los consejos del diablo, ¿no? Es decir, la bruja, ¿no? También pueden leer a Silvia Federici, por ejemplo, que ella ha trabajado también mucho sobre esta figura, ¿no? Calibán y la bruja, si les interesa. Bueno, entonces poco a poco misoginia progresiva culminó con este arquetipo de la femme fatal, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí tenemos, por ejemplo, otro cuadro del noruego Edvard Munch de 1894, y a partir de la década de 1860 más o menos es cuando este arquetipo de la mujer fatal empieza a aparecer bajo este repertorio iconográfico, ¿no? Y estos artistas prerrafaelistas o simbolistas, y que Erika Burney pues ha rescatado. Aquí tenemos otro cuadro de Felicien Robes de que se llama La parodia humana. Entonces aquí parece la mujer ya ven, como una calavera, ¿no? El hombre que la sigue, pues representa la muerte, la mujer como la muerte, la prostituta de la calle, que es igual a muerte, porque claro, estaba en ese entonces pues la sífilis, etcétera, ¿no? Entonces había pues esta simbología que la mujer pues es perdición, es muerte, arrastra al hombre al pecado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro cuadro que, bueno, la misma idea, nuevamente el pecado, Eva con la serpiente. Y aquí tenemos este otro cuadro de Ford Madox Brown que se llama Las etapas de la crueldad, y no se ve muy bien la imagen porque en el libro propiamente estaba en blanco y negro también, pero si ustedes observan, aquí está un hombre cortejando a una mujer que lo está ignorando completamente, él está casi muriéndose de amor frente a ella, declarándosele, ella es indiferente al sufrimiento de él, y vemos aquí está una niña y aquí está un perro y le está pegando al perro, ¿no? Entonces aquí está pues las etapas de la crueldad, ¿no? Es decir, ya pues la mujer que trae ese principio femenino que causa sufrimiento en el hombre, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema, bueno, a las poetas postmodernistas, ¿por qué les quiero mostrar todo esto? Porque este es el fondo simbólico con el que ellas van a trabajar. Este es el fondo simbólico que ellas heredan y por lo tanto tienen que transformar, subvertir, revisar, matizar, ¿verdad? Y entonces dice Erika Burney que es precisamente con los simbolistas, y recordemos que Rubén Darío bebe del simbolismo, por lo tanto, allí también van a estar estos arquetipos, se van a fortalecer en el imaginario dos versiones de lo femenino, ¿no? La mujer artificial, la amante estéril, o la mujer natural, que es la esposa o la madre, ¿no? Entonces dice Erika Burney, y aunque la mujer es también la esposa casta, la madre Madonna y la sœur de elección, o sea, la hermana de elección baduleriana, ella es sobre todo la mujer fatal. Entonces existe, por lo tanto, y esto no lo dicen pues tanto los simbolistas como los modernistas, ¿verdad? Existe un mundo superior, el del espíritu, y un mundo inferior, el de los sentidos, ¿no? Y entonces aquí está esta dicotomía de la bondad del espíritu en oposición a la maldad de la materia, ¿sí? Y cómo pues la mujer puede ser una distracción del hombre artista también, ¿no? Es que si ustedes leen un poema de Darío que se llama Querida y Artista, por ejemplo, él recoge, digamos, estas ideas. Bueno, aquí es un poco más la cita de Erika Burney, ¿verdad? Dice, la mujer es la encarnación de la dominación del espíritu por el cuerpo, es la tentadora que pone de relieve la naturaleza animal del hombre e impide su fusión con el ideal.
y puede ser y aunque puede ser una musa inspiradora de la obra de arte, mucho más a menudo es su amenaza. Y aquí se inscribe ese poema de Darío que antes les mencioné, El querida de artista. ¿Por qué en el siglo XIX precisamente hay este auge de esta iconografía? Ya vimos que desde el siglo XIII, desde el siglo XV ya existía, pero ¿por qué en el siglo XIX precisamente hay este auge en, digamos, en las artes, ¿no? Esta representación de la mujer así en las artes? Y dice Erika Borney que es que a mediados del siglo XIX en Europa es cuando empiezan a aparecer todos estos movimientos de mujeres organizados. Ya sabemos que desde el final del 18, ¿verdad? Ya había existido, por ejemplo, ya se había escrito la Vindicación de los Derechos Femeninos de Mary Wollstonecraft, que por ejemplo es pues, una mujer ilustrada que ya estaba hablando de esto, de la Revolución Francesa también, pero en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Empiezan a surgir todos estos movimientos, ¿no? Y esta, digamos, sumisión de la mujer dejó ser incuestionada. No solamente las mujeres ingresaron como trabajadoras en la vida pública, en fábricas o en oficinas, o en el caso de Flora Tristán, por ejemplo, Flora Tristán, francesa peruana, que escribió antes del manifiesto comunista de Marx, ya estaba escribiendo 2 años antes un manifiesto sobre el obrero y las obreras. Es decir, ya estaba hablando de la necesidad de incorporar a las mujeres en esos discursos del pensamiento y en estos movimientos sociales. Entonces, el siglo XIX, digamos, había una efervescencia en ese sentido, ¿no? Y observar a la mujer fuera de ese lugar, fuera de su papel conyugal y maternal, pues se convirtió en un cierto tipo de ansiedad, ¿no? De miedo, ¿no? Se estaba amenazando el statu quo, ¿no? Y por eso es que dice Erika Borney que aparece toda esta iconografía. Bueno, si vamos a entrar ya a lo que sería la mujer escritora, como les decía antes, este fondo simbólico, ¿verdad? Es el que la mujer escritora tiene que, como decir, como que tiene que moldear o readaptar. ¿Por qué? Porque si en la sociedad tenemos que la cultura, ¿verdad? Lo que es la cultura o razón se opone a la naturaleza, que es lo femenino, entonces aquí ya hay una problematización o hay una disque contradicción en lo que sería la propuesta ideológica de ese momento, ¿no? Por un lado, cultura, en donde cabe el genio, está, pues, por supuesto, el espíritu, la razón, la civilización, todos estos términos que son mucho más apreciados, digamos, en la historia del pensamiento, ¿verdad? Intelecto, saber, producción, progreso, universalidad, en pocas palabras, la voz, ¿verdad? Y fuera de lo que sería la cultura está pues la naturaleza, que es lo femenino, la mujer, ¿no? Y que se le atribuyen todas aquellas características que ya había hablado Josefina Ludmer, ¿no? Reproducción, repetición, sentidos, cuerpo y pues silencio, ¿no? Es decir, el espacio privado, ¿no? Entonces está el espacio privado y el espacio público. Entonces, es aquí donde surgen las poetas posmodernistas, estas poetas que antes le mencionaba, Delmira Agustina, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, María Eugenia Vaz Ferreira, Juana Ibarború, etc. ¿Y qué es lo que hacen estas mujeres posmodernistas? ¿Por qué se hablaba de esa rebeldía? Esa rebeldía que tanto Enrique Jureña como Onís destacaban. Bueno, quizás lo más interesante que hacen ellas es precisamente cómo cuestionan las relaciones intergenéricas. Es decir, cómo ellas van a ir diseccionando el amor desde esas construcciones culturales. Y por lo tanto, podríamos decir que el amor es leído políticamente. En otras palabras, el poema de amor se convierte en un escenario para el discurso político y para ese desmontaje simbólico. Entonces, dentro de ese poema de amor, vamos a ver cómo ellas no solo desestabilizan esas representaciones de la tradición cultural, ¿verdad? Sino que también cómo ellas van a recurrir a ese fondo para subvertirlo, revisarlo. Y aquí además vamos a ver cómo aparece continuamente el amado y el amante,
¿verdad? E incluso en muchas ocasiones el amante, que eso también ya vemos ahí una transgresión con respecto, digamos, a con lo que ellas están planteando. Vamos a ver también que otro de los aspectos más importantes es la mujer como sujeto de deseo, cómo aparece la mujer como sujeto de deseo, como subjetividad activa, es decir, deja de ser objeto de deseo, que es como había, pues como se aparecía casi siempre en los poemas del simbolismo o en el modernismo. Y dentro de esa propuesta del poema de amor como escenario de discurso político, vamos a ver cómo ellas no solo sueñan unas nuevas relaciones intergenéricas, sino que proponen un nuevo modelo de relación entre el hombre y la mujer. Y es, digamos, aquí, pues, estas propuestas interesantes de cómo ellas van desmantelando ese canon con el que se tuvieron que enfrentar. Aquí les he traído una cita de una crítica académica chilena, Darcy Doll Castillo, que escribió un artículo que se titula precisamente El discurso amoroso como un modelo de habitar el mundo. Y dice así, lo voy a leer: no se trata de negarlo, es decir, al discurso amoroso, sino de leerlo de diferente modo. Y en esa operación aportar un elemento para la revaloración de las intelectuales latinoamericanas y su difícil y a veces conflictiva negociación con los sistemas hegemónicos. Si el discurso amoroso funciona como excusa para negar la importancia de las escritoras, una reflexión profunda ha de mostrar que en medio de ese discurso se modelan las luchas por el poder interpretativo. De sus discursos amorosos emergen las imágenes públicas que a veces ellas usaron para protegerse, para habilitar su palabra o para escandalizar y mostrar su presencia. El discurso amoroso o el discurso del desamor son en múltiples ocasiones la única vía para existir como figuras públicas. En pocas palabras, si ese es el lenguaje que ellas tienen que utilizar, el discurso amoroso, para reivindicarse como sujetos activos y de discurso, pues entonces a eso es lo que van a recurrir, ¿no? Pero la van a moldear, como he dicho anteriormente, la van a remoldear o la van a cincelar de otra forma. Y bueno, dice aquí Darcy Doll, continúa aquí esta cita de ella, donde dice que esa percepción del amor y el discurso amoroso como modo político o como micropolítico, ¿no? En donde hay una inserción en el espacio de la cultura, es decir, de ese microcosmos o de ese microespacio que es supuestamente el de la mujer, el de lo íntimo, van a ser propuestas políticas para cuestionar esa jerarquía de lo masculino frente a lo femenino, ¿no? Y cómo se va a disputar de alguna forma esa tradición. Y entonces vamos a ver cómo ellas utilizan ese espacio del poema, de poema de amor, para afirmarse, para interrogar, para cuestionar, para idealizar, y siempre desde ese espacio otro, ¿no? Ese espacio alternativo. Y es así como llegamos ya al campo cultural, ¿verdad? Para que podamos entender no solamente que ellas tuvieron que lidiar con ese fondo simbólico, sino que también una interpretación errada de lo que ellas estaban escribiendo. Porque claro, también había una forma de leer esa poesía desde una mirada masculina. Entonces vamos a ver que también se tuvieron que enfrentar a cierta minorización o cómo se estereotipaba su escritura, incluso marcada con ciertos géneros o con ciertos términos no tan halagadores cuando se trataba de la escritura de mujeres. Como ya dije antes, ¿verdad? En el campo cultural encontramos pues estas palabras que son más apreciadas dentro de lo que es el campo del pensamiento, ¿verdad? El canon, lo visible, lo no marcado, lo inteligible, lo universal, lo legítimo. Y si la mujer en general en la sociedad ha representado lo ininteligible, lo irrepresentable, lo invisible y la mudez, pues entonces no nos debe de extrañar cuando la literatura de mujeres, ¿verdad? Que está en la frontera, ¿verdad? Es minorizada, ¿verdad? Por medio de estos estereotipos. Por ejemplo, leamos esta
cita de Carlos Bay Ferreira cuando comenta el libro blanco de Elvira Agustini. Y dice lo siguiente: si hubiera de apreciar con criterio relativo, teniendo en cuenta su edad, diría que su libro es simplemente un milagro. No debería ser capaz, no precisamente de escribir, sino de entender su libro. ¿Cómo ha llegado usted, sea a saber, sea a sentir lo que ha puesto en ciertas poesías suyas? Es algo completamente inexplicable. Bueno, ¿qué les parece esta cita? No sé si alguien quisiera comentar. Vemos, por ejemplo, que es tan buena ella en su poesía, es tan talentosa, exacto, impensable para hablar de un poeta varón, exacto, Ainhoa, ¿verdad? Vean ustedes cómo es una, o sea, ella es tan talentosa, es tan buena escribiendo su poesía, y como no cabe dentro de lo que se atribuye, entonces dicen no debería ser capaz de entender su libro, y que es un milagro, la escritura como un milagro, como algo que ni siquiera ella podría entender y que es inexplicable, ¿verdad? Bueno, con esta cita de Carlos Bay Ferreira sobre Elvira Agustini, vamos a hablar sobre esta poeta. No sé si alguien ya ha oído hablar de ella o la conoce. Bueno, parece que no. Bueno, Elvira Agustini es uruguaya, escribió estos libros que ven aquí, bueno, varios poemas póstumos. En ese sentido les quería recomendar, también esto se lo voy a poner en la bibliografía, la última edición que se hizo de Los cálices vacíos, que la hizo la profesora Rosa García Gutiérrez, porque tiene una introducción interesantísima sobre Elvira Agustini y sobre sí, vivió muy poquito. Ahora voy a comentar. De hecho, ella fue asesinada por su marido cuando tenía 28 años, porque ella pidió el divorcio, ¿no? Fue la primera o sea, fue la mujer que inauguró el divorcio en Uruguay, y bueno, su marido finalmente pues cometió lo que hoy llamaríamos feminicidio, ¿verdad? Pero en aquel momento se leyó como como un crimen pasal. Y bueno, qué bien que me mencionas esto, porque esto yo lo iba a comentar al final, pero es importante mencionarlo porque muchos críticos incluso llegaron a decir de que como ella escribía poesía erótica y poesía eh, que en algún momento pues causó escándalo porque se consideraba demasiado fogosa, sobre todo Los cálices vacíos, su último libro, eh, algún crítico llegó a decir que que ella fue asesinada precisamente porque sus padres no la pusieron en su sitio escribiendo ese tipo de poesía. Imagínense ustedes este tipo de lectura, ¿verdad? Que se hace, ¿no? Pero bueno, ya volveremos sobre esto más adelante. Bueno, vamos a ver que una de las características de la poesía de Elvira en general, ¿verdad? Es que siempre el deseo aparece como un proceso especular. ¿Qué quiere decir esto? Que el deseo es precisamente un espejo donde ella puede verse reflejada, ¿no? El deseo es solamente, digamos, o el discurso o el lenguaje del deseo se convierte como una manera de desentrañar su propia identidad, para descubrirse, digamos, ¿no? Y aquí ella ha heredado los códigos modernistas, los códigos bueno, de belleza, recordemos, pues el erotismo de Rubén Darío está muy presente, ¿verdad? Está muy presente en su poesía, y, digamos, ella bebe de esa tradición, de esos símbolos eróticos en la poesía modernista, pero ella lo utiliza para hablar de su propio deseo, repito, como sujeto de deseo, ya no como objeto de deseo. Y aquí vamos a ver cómo, digamos, a diferencia de varios poetas modernistas, que casi siempre vemos sobre el punto de vista del hombre, es decir, el deseo de él, ¿verdad? Hay un poema de Darío que se llama Isa Misa Est, que se los recomiendo también, en donde él prácticamente él es el que causa el deseo en la mujer, ¿no? Él es el que despierta el deseo en la mujer. Aquí no, en Elvira Agustini se ve el intercambio entre los dos amantes, hay reciprocidad, es decir, está el sujeto deseante que se mezcla con el objeto deseado. Por supuesto, hay un fuerte idealismo, ¿verdad? Donde muchas imágenes incluso llegan a rozar lo onírico, son bastante imaginativas. Hay un poema que se llama Visión, ¿no?
que tiene unas imágenes realmente impresionantes. Este es un poema muy interesante que habla precisamente sobre la masturbación, sobre una mujer que está imaginando un amante que entra a su habitación, ¿no? Pero tiene unas imágenes oníricas, unas asociaciones, una sinestesia muy interesante, ¿no? Vamos a ver también que ella parte de un misticismo erótico, que de Darío, parte de ese mismo misticismo erótico, pero lo llega a superar. ¿Por qué? Porque aporta ese nuevo punto de vista, ¿no? El de la mujer como sujeto de deseo. No es un erotismo fundamentalmente espiritual, como dijo la crítica, sino que más bien, como dije antes, una necesidad por explorar libremente el deseo, que a la misma vez es explorar su identidad y su lugar en el mundo. Se trata de un erotismo subversivo que en ocasiones roza el terreno de la pura alusión sexual, ¿verdad? Más o menos explícita. Por ejemplo, hay algunos poemas en donde habla de la llave que va a abrir su cerradura, por ejemplo. Hay bastantes símbolos fálicos, también de la flor, pero por ejemplo en el caso de Edelmira Agustini, la flor, cuando ella habla de su flor que se abre, ¿no? Que se abren sus pétalos ante el contacto del amante, pues esa flor activa, no es una flor que está allí solo para observarse, sino que es una flor pues que se abre, ¿verdad? Entonces hay bastante alusión sexual, bastante explícita. Bueno, entonces ahora sí ya empezamos a hablar un poco, ya entrar un poco a los poemas, y quisiera pues, bueno, que comparáramos estos dos poemas, ¿no? Por ejemplo, el cisne, ¿no? Ustedes ya saben que el cisne fue uno de los símbolos más importantes del modernismo, ¿verdad? No sé si alguien recuerda algo del cisne, si lo quiere compartir o lo resumo yo, qué significó el cisne en el modernismo. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, el cisne, esto es importante porque el próximo poema, interrogación, claro, muy bien, claro, Yo persigo una forma, es este poema famoso de Darío, ¿no? En donde es muy interesante ese poema porque aquí Darío, ¿verdad? Nos muestra la belleza, porque el cisne en realidad significa la belleza, pero no es una belleza solo para observar, sino que es una belleza que interpela, ¿no? En ese poema famoso de Darío que es Yo persigo una forma, por ejemplo, lo vemos. Ok, en resumen, ¿no? El cisne es el símbolo de la belleza aristocrática, y para los modernistas, por supuesto, se convirtió en ese sinónimo de belleza y de gracia. Si ustedes saben, el cisne en realidad es una ave bella, majestuosa, pero en realidad en términos, digamos, materiales es inútil, ¿verdad? Porque no es un ave que se consume, no es un ave, simplemente es para observar su belleza, ¿no? Entonces, para Darío simbolizaba el arte, pero también el erotismo, ¿no? El arte, por un lado, ¿verdad? Que es la belleza, ¿verdad? La versión más común del cisne que él rescata es la versión del mito de Eurípides, ¿no? En donde Leda, y esto todo lo menciono porque vamos a ver que en el poema de Edelmira Agustini, como ella también recurría a ese símbolo, pero para subvertirlo, ¿no? Y por eso me estoy deteniendo en el símbolo del cisne, ¿no? Entonces, lo que hace Darío, repito, tiene el cisne, ¿no? Representa la belleza, pero también el erotismo. Entonces, ahora voy a explicar la belleza, ¿no? Esa belleza aristocrática, en donde él se basa en el mito de Eurípides. ¿Cuál es ese mito? Recordemos que Leda tiene amorillos con Zeus, que ha sido transformado en un cisne, ¿no? O sea, Zeus se transforma en cisne y seduce a Leda, y Leda finalmente pone un huevo del que supuestamente nace Helena, ¿no? Ese es el mito griego, y que aparece, por ejemplo, en la poesía de Darío, ¿no? Por el otro lado, dice Pedro Salinas que también está el cisne wagneriano que alimenta a los modernistas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ese cisne con connotaciones idealistas, ¿verdad? Y que por lo tanto tiene también un lugar privilegiado con los modernistas, porque los modernistas fueron idealistas también, ¿verdad? Por lo tanto, entonces tenemos por un lado la parte de la belleza, pero también la parte sensual, o la pasión carnal a partir del mito griego, ¿no? El mito helénico. Por lo tanto, lo romántico y sentimental coexiste con lo erótico,
y con el afán o la devoción por la belleza. Digamos, vemos ahí pues ese encadenamiento entre todas estas ideas, ¿no? Porque Darío, pues como él amaba lo suntuoso y lo extravagante, pues el cisne representó para él ese digamos, el carácter sensual y romántico al que él apelaba por medio de ese símbolo. Además de la interrogación que también ya mencionó alguien por aquí, ahora no recuerdo el nombre, también es importante porque el símbolo también fue para Darío símbolo de la cultura, ¿verdad? O el misterio de la creación, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Persigo una forma que ya mencioné antes, precisamente abordar ese misterio de la creación artística a partir de esa belleza que interpela, esa belleza que interroga. Es decir, la belleza es un trampolín, por decirlo así, que permite reflexionar sobre la vida misma y sobre el arte. Es decir, esa estética ética que buscó Darío, digamos. Entonces, teniendo en cuenta esto y precisamente el gran abuso que se hizo del cisne, ¿verdad? Por eso es que al principio de la clase yo mencionaba lo que había dicho Enrique González Martínez, ¿no? De aquello de tuércele el cuello al cisne, porque se abusó demasiado de este símbolo. Pero bueno, entonces ahora veamos este poema de Darío. No sé si alguien se anima a leerlo para que podamos hacer más dinámica la clase. ¿Alguien, algún voluntario o voluntaria que quisiera leerlo? No. Bueno, voy a leerlo. Dice, el cisne en la sombra parece de nieve, su pico es de ámbar, de alba. Un momento, es que casi no veo. El cisne en la sombra parece de nieve, su pico es de ámbar, del alba de alta luz. El suave crepúsculo que pasa tan breve, las cándidas alas sonoras de luz. Y luego en las ondas del agua azulado, después que la aurora perdió su arrebol, las alas tendidas y el cuello encarnado, el cisne es de plata bañada de sol. Tal es cuando esponja la pluma de seda, olímpico pájaro herido de amor, y viola en las linfas sonoras aleda, buscando su pico los labios en flor. Suspira la bella desnuda y vencida, y en tanto que el aire sus quejas se van, del fondo verdoso de fronda tupida, chispean turbados los ojos de pan. Bueno, aquí claramente está refiriéndose al mito helénico que antes estaba explicando, ¿no? Es decir, aquí está, en este poema Darío, perdón, el yo poético de Darío, ¿verdad? El yo poético es un observador de la escena mitológica, ¿verdad? Del cisne que está seduciendo a Leda, pero en realidad aquí estamos atestiguando pues lo que él plantea aquí, una violación, ¿no? Entonces, él está observando la escena mitológica y a la misma vez observa cómo Pan se excita, digamos, con la escena de violación de Leda por el cisne, que el cisne ya hemos visto que en realidad es Zeus, ¿no? Que se ha transformado en cisne. Pan, ¿verdad? En la mitología griega es el dios de la sexualidad masculina y de la fertilidad, y se supone que está dotado de gran potencia y apetito sexual. Y Pan además perseguía en los bosques a las ninfas y a las muchachas. Entonces vemos aquí pues el yo poético que observa a Pan que se excita viendo la escena helénica, ¿verdad? Bueno, veamos ahora la propuesta que nos hace Delmira Agustini. Ay, no sé por qué no me pasa esto. Ahora no sé por qué. ¿Hola? ¿Qué te pasa, Tania? No, se pasa la diapositiva. Estamos en el cisne de Delmira Agustini. Eso es lo que Ah, estamos viendo, pero antes has pasado a la siguiente y luego has vuelto. es que a mí no se me mueven las diapositivas. No sé por qué. Espera, sí. Sí, pero cuando yo le pincho no se me mueven, es lo que quiero decir. Pincho, pero, o sea, ustedes ven que se mueve, pero yo no veo que se mueve. A mí se me ha quedado en Darío. Ah, ¿y tú no ves ahora el cisne de Delmira Agustini? No, no, pero si tú lo pasas y yo voy, si Bueno, me sí, haces el favor, sí, te lo y, voy y pasando sin veo, problema.
Y Ahora tampoco estamos, veo que se vean, mi cámara ya no se ve, no sé qué ha pasado, es raro, no sé. no pasa. Pero tú, ¿qué estás viendo ahora? Solo estoy viendo Leda de Rubén Darío. Uf, que eso es raro, ¿sí? Y yo estoy pasando. ¿Tú no ves nada? ¿No se mueve? No se mueve nada, no. Pues es raro porque, bueno, no sé si lo miras en otra pestaña. Yo te digo que ahora nosotros, si tú quieres mirar tu presentación en otra pestaña, nosotros ahora estamos viendo el cisne de Delmira Agustini. Ajá, Si tú, empezando, ¿no? Empezando. sí, el cisne, pupilas azules de mi par, que es el sensitivo espejo. Ok, exacto, vale. Bueno, pues voy a leer, no sé si alguien quiere leer o sigo leyendo yo. Bueno, dice, pupilas azul de mi parque en el sensitivo espejo de un largo claro, muy claro, tan claro que a veces creo que en su cristalina página se imprime mi pensamiento. Flor del aire, flor del agua, alma del lago, es un cisne, con dos pupilas humanas, grave y gentil como un príncipe, alas, lirios, remo, rosa, pico en fuego, cuello triste y orgulloso, y la blancura y la suavidad de un cisne. El ave cándida y grave tiene un maléfico encanto, clavel vestido de lirio, trasciende a llama y milagro. Sus alas blancas me turban como dos cálidos brazos. Ningunos labios ardieron como su pico en mis manos, ninguna testa ha caído tan lánguida en mi regazo, ninguna carne tan viva ha padecido o gozado. Vivorean en sus venas filtros dos veces humanos. Yo creo que ahora tendrías que pasar a la siguiente. Del rubí de la lujuria su testa está coronada y va arrastrando el deseo en una cauda rosada. Agua le doy en mis manos y él parece beber fuego, y yo parezco ofrecerle todo el vaso de mi cuerpo. Y vive tanto en mis sueños y ahonda tanto en mi carne que a veces pienso si el cisne, con sus dos alas fugaces, sus raros ojos humanos y el rojo pico quemante, es solo un cisne en mi lago o es en mi vida un amante. Al margen del lago claro, yo le interrogo en silencio, y el silencio es una rosa sobre su pico de fuego, pero en su carne me habla y yo en su carne le entiendo. A veces toda soy alma, a veces toda soy cuerpo. Hunde el pico en mi regazo y se queda como muerto. Y en la cristalina página, en el sensitivo espejo del lago que algunas veces refleja mi pensamiento, el cisne asusta de rojo y yo de blanca doy miedo. Bueno, quisiera saber pues la opinión de ustedes respecto a este poema que les comparado con el de Darío por un lado y por el otro lado con lo que les hablaba de las características de la poesía de Delmira, si alguien quisiera comentar algo. ¿No? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Qué raro. ¿Me escuchan? Sí, ¿Estamos en escuchamos chat? perfectamente. Ok. Estamos en el chat. Ese es Es el que no me... problema. sí, sabes, es que ni siquiera me deja abrir el chat. Es que no, es como que no existiera, como que se hubiera quedado congelada la pantalla. No puedo abrir el chat, no puedo pasar las páginas y tampoco veo que me aparezco en la cámara. No sé qué ha pasado. Pasa que estás rara porque, no sé, a ver, no, Sí, no, a ver, no estás bien. bueno, Dice que tu ¿con qué? experiencia es excelente. Ay, qué mal. Pues lo que te están diciendo las personas, a ver, están diciendo, bueno, no sé si es la mejor manera de hacerla. Dice Ainhoa que los profes solemos ser los peores alumnos, bueno, pero y de esto era lo que Guillermo comentaba de este segundo poema, ¿no? Es Sí, de que la visión de esta Delmira Agustini es más sensual, que es otra visión diferente. sí. Efectivamente aquí, bueno, primero que todo aquí vemos que no es, no se está observando la,
no se está observando la escena, sino que ella está viviendo la escena, ¿verdad? Estábamos hablando desde esta mujer que está frente a este cisne, ¿verdad? Y que están teniendo un encuentro erótico, ¿no? Fíjense además... Ainhoa Sí, y sí, Ainhoa e Isabela han dicho justamente eso. Ainhoa dice en primera persona, Isabela dice y activa. exacto, exacto, exacto. Se ha ido otra vez, se ha ido, no sé, y el caso es que su conexión es buena, ¿eh? Porque está bien su conexión, pero no sé qué está pasando hoy, qué mala suerte. Pues nada, la verdad es que este poema es interesante, la verdad es que el de Rubén Darío a mí me parece bastante desagradable. ¿No os parece desagradable el de Rubén Darío? Pues bastante obsceno, la verdad, en el mal sentido. Sí, mi capacidad de disfrutar de poemas que van sobre violaciones es bastante limitada. Pues nada, aquí está otra vez. Sí, Darío, Aquí, bueno, también casa un poco, sí, sí, es sí, verdad. Ahora está la exacto. profe aquí otra vez, perdón. Ya estoy aquí otra vez y tengo la buena noticia que ahora sí puedo pasar las diapositivas. Genial. Bueno, disculpad. Bueno, no sé, a mí siempre me funciona perfecto esto y no sé qué está pasando, pero bueno, tal vez porque hay un poco de viento, yo vivo aquí en el bosque y no sé si tal vez eso pues está causando que sea intermitente la conexión. Bueno, efectivamente, Darío a veces cansa. Y yo estaba comentando, quería comentarles también de cómo vemos cómo ella es el agua que él bebe, ¿no? Y cómo ella, hay un intercambio recíproco entre los dos personajes, ¿no? Entre el cisne y entre ese yo poético, ¿no? Y vemos cómo ella eh, también, ¿verdad? Fíjense ustedes este verso, ¿no? Que ella dice que interroga al cisne, ¿no? En el poema de Darío percibe una forma es al revés, es el cisne que interroga al poeta, interpela al poeta para que busque la belleza, pero aquí es ella la que está, es la situación contraria, ella está interrogando el mundo, está interrogando su lugar en ese mundo, ¿no? Y también, pues, los últimos versos, ¿no? Que cuando vemos que ella dice, yo toda soy alma, yo toda soy cuerpo, ¿no? Está rompiendo, pues, esa dicotomía de que se es o una cosa o la otra. Soy cuerpo, pero también soy espíritu, soy las dos cosas, ¿verdad? Y también vamos a ver aquí, pues, al final, cómo se concreta esa unión simbólica del acto creador, ¿no? El lago viene a ser la página, vean ustedes al principio del poema que ella habla un poco como esa página, ¿no? Pupilas azul de mi par, que es el sensitivo espejo de un lago claro, muy claro, tal claro que a veces creo que una cristalina página se imprime en mi pensamiento. Entonces, también podríamos de alguna forma aludir a que es el lago es esa página en blanco, ¿no? Es la página, la escritura, como ese lugar en donde se integran tanto el acto creador como su búsqueda de ese idealismo propio de Elmira Agustini, que es integrar esa raza nueva o esa estirpe nueva en donde hay un intercambio recíproco entre el amado, el amante, ¿verdad? Y ella, ¿no? Y la mujer, en donde no hay una jerarquía, ¿no? Ahí hay una integración de ese nuevo intercambio, ¿verdad? Que ella está proponiendo y que a la misma vez está de alguna forma simbólicamente hablando del acto creador, ¿verdad? No sé si están de acuerdo conmigo. Bueno, sigo aquí para que puedan ver aquí ustedes una foto de Delmira Agustini, dos rostros de una tragedia, porque bueno, la primera fotografía es cuando ella está joven, ¿verdad? La vemos todavía bastante dentro de lo que sería la estética modernista, ¿no? En su vestimenta. Y la foto de la derecha es una fotografía que fue hecha pocos meses antes de que fuera asesinada por su ex marido, ¿no? Porque él la asesina después que se falló el divorcio, ¿no? Ya era oficialmente su ex marido. Entonces, se supone que ella los últimos meses había estado visitándolo a él en su habitación y ha habido aquí una cantidad de
de interpretaciones sobre si ella se convirtió en la amante de su ex marido, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, hay toda una polémica, pero lo que a mí me interesa destacar es que ella fue una mujer que quiso ser escritora, porque bueno, la razón por la que ella se divorcia de su marido es porque él había dicho de que para él tenía que dejar de escribir, que escribir era un hobby, por decir, que ella de soltera, que tenía que abandonar una vez se convirtiera en mujer de casada, ¿no? Y ella a los 2 meses de haberse casado, pues decide dejarlo, porque ella era una chica que escribía desde muy joven, ¿no? De pedirle a ella que dejara de escribir era como dejar de ser ella misma prácticamente, ¿no? Y entonces por eso es que ella decide divorciarse de él, ¿no? Y ya hay testimonios de que había pues cierta violencia de parte de él, y bueno, finalmente pues la termina asesinando. Y estas son algunas fotografías que corrieron. Fue un escándalo en Uruguay, en Montevideo, precisamente porque ella era hija pues, de personas de recursos, ¿no? De una clase social pues, reconocida, de recursos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se manejó la tesis del crimen pasional a partir de esa lectura biográfica, como se suele hacer con las mujeres, pues es igualar la escritura a su experiencia biográfica, a su deseo, ¿verdad? Y de que era una chica demasiado fogosa y que por eso pues finalmente terminó asesinada, eso lo llega a decir un crítico. Pero finalmente hasta en el 2016, perdón, el 2014 es que se reconoció que había sido un feminicidio, ¿verdad? Y se creó, se puso esta placa memorial dedicada a Edelmira Agustín. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de otra escritora que también tuvo un final trágico. Ella se suicidó en 1938, a los 46 años, después de descubrir que tuvo un cáncer. Alfonsina Storni puede ser que sí la conozcan más, porque hay una canción muy conocida que se llama Alfonsina y el mar, que llegó a interpretar Mercedes Sosa, por ejemplo, que es una cantautora latinoamericana muy reconocida, bueno, parte de lo que sería la nueva trova latinoamericana. Y bueno, Alfonsina Storni, pues, muy admirada, exacto, María del Carmen. Alfonsina Storni, pues por mucho tiempo también se manejó la tesis de que ella se había suicidado por un desamor, ¿verdad? Y que Alfonsina, pues, había una mujer excesivamente sensible, bueno, en fin, ¿no? Se romantizó, digamos, ese suicidio. Sin embargo, Alfonsina Storni fue una mujer feminista, fue una mujer luchadora, fue una mujer moderna, ¿verdad? Y finalmente se decide suicidar cuando descubre que su cáncer que había padecido, pues ha vuelto, y por lo tanto no quiere volver a pasar por el mismo pues, tratamiento de radio y todo eso, y entonces decide suicidarse. Igualmente es un final trágico, pero es muy diferente digamos, al relato, ¿verdad?, romantizado de Alfonsina Storni. Veamos esta cita de Federico de Onís. Dice: mujer de ciudad populosa y moderna, y su poesía tiene igualmente a la gran ciudad como fondo de las inquietudes, aspiraciones e insatisfacciones de su espíritu de mujer moderna. Es la más feminista de las poetisas mayores de esta época, poetas, digamos. Todas ellas, como mujeres, expresan inevitablemente cada una a su modo sentimiento femenino, pero Storni ve además su feminidad como problema no solo individual, sino social. Bueno, entonces aquí me interesa destacar dos aspectos importantes. Uno, mujer de ciudad, ¿verdad? Mujer urbana, moderna, además madre soltera que tuvo que vivir, o sea, tuvo que trabajar desde muy joven para ganarse la vida. Ya a los 13 años estaba trabajando con sus padres, trabajó en una fábrica a los 14 años, es decir, viene completamente de otra clase social que Edelmira Agustín, ¿no? Entonces, mujer de ciudad, mujer moderna, mujer de clase trabajadora, pero además el problema de la mujer no solamente de un punto de vista individual, sino que social. Entonces, ¿cuáles son los núcleos de ese feminismo poético storniano? Bueno, primero que todo, efectivamente, como no es individual, entonces vamos a hablar que habla de lo femenino plural, es decir, de las mujeres como conjunto, las mujeres como colectivo, digamos. Y aquí van a haber dos abordajes. Por un lado, figuras negativas
es decir, donde está lo femenino tradicional, es decir, ahí hace una crítica de aquellas mujeres que se conforman con la norma y que siguen la norma de lo que les ha impuesto, digamos, una sociedad patriarcal. Y luego también propone figuras positivas. ¿Y cuáles esas? Casi siempre son estas figuras positivas, pues casi siempre son retratos de la mujer moderna, la mujer que vive su deseo, la mujer que vive, que trabaja, la mujer que sale adelante sola, ¿no? Tiene un poema famoso que se llama La Loba, por ejemplo, en donde ella habla precisamente de su condición de madre soltera y defiende su condición de madre soltera, de escritora y de mujer libre, ¿no? Que ella dice que ella no va a ser buey, ¿verdad? Sino que va a ser la loba, va a ser una mujer sí solitaria, pero va a ser libre, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver además dentro de ese feminismo, de este colectivo plural de lo femenino, cómo ella también hace un énfasis de la voz del sujeto poético como grito. Es decir, aquí hay muchos registros de lo que se ha llamado el grito, ¿no? En la literatura de mujeres. Pero, por supuesto, en el caso de Alfonsina, estamos hablando de que es una estrategia deliberada, ¿verdad? Es decir, si a mí se me adjudica el silencio, si a mí se me coloca en el lado del silencio, de lo privado, pues para hacerme oír y para salir de esa marginalidad, si tengo que gritar, lo hago, ¿no? Prácticamente esto es lo que está diciendo Alfonsina, ¿no? Entonces ella está dignificando y reivindicando ese calificativo de la famosa loca, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con aquello que dijo Borges, ¿no? Que la poesía de Alfonsina era chillonería de comadrita, que más adelante tengo la cita para que la podamos leer, ¿no? Vamos a ver también cómo ella habla del arquetipo de la masculinidad, y esto es bien interesante, porque ella no solamente hace un retrato del deseo de la mujer como sujeto activo, ¿verdad? No solamente va a hablar de todos estos matices de lo que es ser mujer, ¿verdad? Sino que también va a interrogar esos arquetipos de la masculinidad, ¿verdad? Va a cuestionar esa figura masculina tradicional o lo que ella llamó el hombre fósil. Es bien importante, por ejemplo, si se quiere estudiar a Alfonsina, también leer todos sus artículos periodísticos, porque ella también tenía una columna periodística en donde pues hablaba de todos estos temas. Entonces hay una columna que se llama precisamente El hombre fósil, ¿no? Entonces ella está diciendo, así como está pidiéndole a la mujer que se modernice, también le está diciendo al hombre que se modernice, ¿verdad? Bueno, y además ella va a proponer un nuevo modelo de relaciones, igual que lo había hecho Delmira, ¿verdad? Donde hay una reciprocidad en cuanto al derecho, en cuanto al deseo, ¿verdad? Pero vamos a ver que en el caso de Alfonsina también, es cierto, busca un nuevo modelo de relaciones, pero casi siempre lo hace desde la ironía, ¿verdad? Está, por ejemplo, el poema Tú me quieres blanca, que es uno de los poemas más conocidos de Alfonsina Storni, por ejemplo. Y entonces aquí, por ejemplo, va a interpelar todos esos símbolos inamovibles y todos estos estereotipos que han construido a la mujer como signo. Por ejemplo, leamos esta cita de Borges, que dice, la señorita Storni, que según atestigua el último verso del poema anterior, está hablando de un poema que se llama Bárbara, es muy partidaria del susto en la literatura. Se lamenta de que motejen de erótica sus composiciones. Yo las encuentro cursilitas más bien. Son una cosa pueril, desdibujada, amarilleja, conseguida mediante el fácil barajeo de palabras baratamente románticas. Flor, ninfa, amor, luna, pasión, y cuyo accidental erotismo se acendra vergonzosamente en símbolos espirituales o se diluye en aguachirle retórica, ¿no? Y en otro escrito de 1925 es cuando dice que habla de su poesía como chillonería de comadrita, ¿no? Entonces, además de todo lo que antes le había digamos, la había estereotipado, ¿no? ¿Recuerdan aquel gráfico que les mencioné, que les mostré anteriormente, ¿no? Que cómo es minorizada o estereotipada la escritura de mujeres, aquí en la primera cita lo podemos ver, ¿no? Es cursi, es baratamente romántica, fácil, pueril, ¿verdad? Y no solamente se queda con esa desvaloración, digamos, sino que además dice que es chillonería de comadrita. El grito, pero aquí también está hablando de la clase social. La comadrita, pues, es de una clase social menos privilegiada, digamos, ¿no? Entonces vemos aquí, pues, una crítica muy dura que hizo Borges sobre la poesía de Alfonsina Storni.
que al final de sus años, digamos, Borges se va a arrepentir y le va a reconocer, terminar reconociendo el lugar que Alfonsina se había ganado, ¿no? Pero aquí este primer Borges, ¿por qué él tiene ¿por qué tiene esta idea de la poesía de Alfonsina? Por supuesto, porque Alfonsina ya, digamos, estamos entrando en los años 20 y esos son estos entrecruzamientos, ¿verdad? Como sabemos, las tendencias y los estilos y las estéticas literarias no son cosas monolíticas, sino que ya sabemos que se dan entrecruzamientos, no es una cosa como que aquí empieza el modernismo y este año termina, ¿no? Y después empiezan las vanguardias, ¿no? Siempre vemos pues esas transiciones y hay, digamos, ¿cómo podríamos decir? Transiciones entre cruzamientos. No podemos hablar de algo monolítico, ¿verdad? Entonces Borges, claro, él ya venía de Europa empapado de las estéticas vanguardistas y claro, para él el estilo postmodernista ya estaba pasado de moda, ¿no? Por eso se decía que Alfonsina era de poesía pasatista. ¿Qué fue lo que pasó? Que al tener estos estereotipos o al leerlo desde estos estereotipos, se perdieron de todo se perdieron de conocer toda la poesía feminista de Alfonsina Storni y ver la trascendencia y la ruptura que estaba haciendo Alfonsina Storni precisamente, ¿no? Aquí pues simplemente es una diapositiva en donde pueden ver, digamos, las tres etapas que se suelen decir en la que se divide la obra de Alfonsina Storni, ¿no? Ella entra a la vanguardia tarde, si consideramos que ya, digamos, en los años 20 ya Borges estaba pues empapando de la vanguardia todo lo que era Buenos Aires, ¿no? Entonces vemos ahí pues un poco pues un desfase si lo queremos ver desde un punto de vista del canon, pero en realidad, como les repito dije anteriormente, lo repito, estamos hablando de que la literatura no es algo monolítico, ¿verdad? Y entonces esto no les permitió ver a ellos esa ruptura, ¿verdad? Y es cierto que hay ciertos poemas de Alfonsina que se ubican, y lo pongo entre comillas, la miel romántica, pero estos coexisten con los feministas. Lo que pasó fue que la mayoría de esos historiadores, repito, simplemente se quedaron observando esos poemas románticos donde el yo aparece pasivo y a la espera del amado. Y vuelvo a repetir, entre comillas, pasivo, porque no me parece a mí que sea pasivo desde un punto de vista masculino, ¿verdad? Sin ver a una mujer viviendo su deseo, ¿verdad? Con los matices propios de la escritura de la mujer, no diría yo que es precisamente pasivo, pero fue leído de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco lo que yo ya mencioné, ¿verdad? De cómo Borges generaliza toda su obra, ¿verdad? Y no llegan a comprender esa ruptura o esa transgresión o esa vanguardia en cuanto a la representación de la mujer que hizo Alfonsina Storni, ¿no? Entonces vamos a leer aquí estos dos poemas y he traído aquí para comparar, ¿verdad? Un poco lo que escribían los hombres con respecto, digamos, a las relaciones intergenéricas, en este caso José Martí, que se puede decir, bueno, según algunos es un precursor del modernismo, algunos dicen que ya tenía unos elementos modernistas, pero que él no estaba consciente de ello, por lo tanto, bueno, existe aquí, digamos, una polémica si él ya está dentro de lo que sería el modernismo o si sería simplemente un precursor. Bueno, en cualquier caso, él escribió este libro, Versos Sencillos, lo publica en 1891, y vemos aquí un poema que él escribe, bueno, un momento de una crisis espiritual que tiene, espiritual, moral, además política, porque además sabemos que José Martí pues él luchó por la independencia de Cuba, estaba bastante desencantado porque no había sido un fracaso una conferencia, la conferencia internacional americana, donde una conferencia donde claramente se ven las intenciones imperialistas de Estados Unidos. Por el otro lado, Martí pues está buscando la independencia de Cuba. Entonces, hay un momento político concreto que a él lo tiene bastante deprimido, se va a la naturaleza, se va a unas montañas boscosas en Catskill, y ahí es donde escribe este libro, ¿no? De los versos sencillos. Y además también su esposa, pues ya digamos, él había tenido varias crisis matrimoniales, y entonces aquí ya entra
en el momento de ruptura final de ese matrimonio. Entonces, habla de ese momento. Y lo ha traído porque él aquí está hablando, él vive en Estados Unidos, él ha conocido Nueva York, ¿verdad? Él vivió en un exilio en Nueva York y ha conocido de alguna forma las nuevas formas de relacionarse de la mujer moderna de su edad, ¿no? Y este poema de alguna forma refleja simbólicamente pues esa nueva, cómo las mujeres están viviendo las relaciones de amor de ese momento, digamos, con más libertad de alguna forma, ¿no? Y bueno, está hablando en pocas palabras sobre ese carácter impermanente digamos, de estas mujeres que poco a poco se están liberando. En el caso de Alfonsina, vamos a ver cómo también ella cuestiona estas relaciones, pero desde un punto de vista distinto. Entonces, voy a leer el poema de Martí. Dice: mi amor del aire se azora, Eva es rubia, falsa y Eva, viene una nube y se lleva mi amor que gime y que llora. Se lleva mi amor que llora, esa nube que se va, Eva me ha sido traidora, Eva me consolará, ¿verdad? Pero veamos ahora el poema de Alfonsina Storni. Hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar, yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, qué jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Bueno, yo creo que este poema es maravilloso. Y no sé si alguien quiere, vi que aquí puso a alguien muy maravillosamente irónica, sí. ¿Alguien quisiera comentar, digamos, la diferencia entre estos dos poemas? Yo en el poema de Martí veo ese miedo, ¿no? Por un lado, esa mujer traidora, ¿verdad? Que es como esa nube pasajera, ¿no? Emblema de lo efímero. Si ven aquí, por ejemplo, donde dice esa nube que es Eva, ¿no? Que si lo leemos rápido, parece que esa nube que es Eva, ¿verdad? Pero que se va, ¿no? Es decir, el carácter inconstante del amor. Pero él la llama traidora, ¿verdad? Pero a la misma vez es a la que busca, es aquella mujer temida, pero a la misma vez deseada, porque dice, Eva me consolará. En cambio aquí, maravillosamente, Alfonsina nos dice, primero le llama hombre pequeñito. Le llama pequeñito no porque lo vea de menos, ¿verdad? Sino que le está bajando de su pedestal, lo está poniendo de tú a tú. Es decir, vamos a cuentas, tú y yo estamos, hombre, bájate de tu pedestal, ven aquí a este lugar a donde yo te voy a decir que sí, te amé media hora, pero no me pidas más. Es decir, es una mujer que está diciendo, déjame libre de vivir mi deseo, porque claro, no es una jaula, no es una mujer, Alfonsina no era una mujer que estaba encerrada en una casa, era una mujer que le tomaba el pulso a la ciudad, que salía todos los días a trabajar. Aquí le está diciendo que rompa con sus prejuicios, ¿no? A ver, ¿qué dice? Maravilloso el verso, tampoco te entiendo, pero mientras tanto, me parece mucho más madura Alfonsina. Dice, en verso sencillo se acusa a Eva, que a la vez es el consuelo. En Alfonsina no hay miedo a escapar, exacto, exacto. Es una mujer, pues, que la vemos aquí, pues, con una gran entereza, ¿verdad? Viviendo su deseo y viviendo su libertad, ¿verdad? Aquí he traído otros poemas de Alfonsina, La armadura. La armadura, que es un poema que es interesante leerlo con una de las columnas, de periodística de Alfonsina que se titula La complejidad femenina, porque ella en esta columna habla de lo que significa ser mujer cuando hay una serie de normas y una serie de tópicos y una serie de, ¿cómo podríamos decir?, convenciones sociales, ¿verdad?, que la obligan a la mujer a simular, a esconderse, a llevar esa armadura, ¿verdad? Entonces, veamos aquí lo que le dice, y aquí es un poco aquello de lo de femenino plural que yo mencionaba antes, ¿no? Dice, mujer, tú la virtuosa, y tú la cínica,
y tú la indiferente o la perversa. Mirémonos sin miedo y a los ojos. Nos conocemos bien. Vamos a cuentas. Es decir, aquí le está diciendo a las mujeres, hablemos aquí también de tú a tú, tanto la virtuosa como la cínica, la perversa y la indiferente. Hablémonos sin miedo, ¿no? Y dice, bajo armadura andamos, si nos sobra el alma, la cortamos, si no llena, por mengua, la armadura pues la hinchimos. Es decir, aquí está hablando de cómo las mujeres se tienen que amoldar, acoplar, a veces cortar, a veces henchirse para caber dentro de esos patrones, ¿no? Y dice, con la armadura andamos siempre a cuestas. Armadura feroz, pero vean ustedes este final, dice, más conservadla. Si algún día destruirla pretendierais, del solo esfuerzo de arrojarla lejos, os quedaríais como yo, bien muertas. ¿Qué les parece este final o qué es lo que nos está proponiendo aquí Alfonsina? A mí me parece de alguna forma, pero bueno, no sé si están de acuerdo, ¿verdad? Para eso sería bonito que pudiéramos dialogar más. Me parece que ella está diciendo que al final ser libre en una sociedad que está marcada por todas estas convenciones es una tarea muy fácil, muy solitaria, que puede costar precisamente pues la vida, ¿no? Es decir, puedes llegar a quedar en la soledad, ¿no? Así como en la loba ella celebraba esa soledad, aquí irónicamente está diciendo, pues, podríais quedar como yo, bien muertas. No sé si estáis de acuerdo. Exacto, ha merecido la pena. Muy bien, María del Carmen. Exacto. Muy bien. Del solo esfuerzo de arrojarla lejos quedar como yo, bien muertas. Y qué bueno que menciona esto de que la ha arrojado y le ha merecido la pena. ¿Por qué? Porque en el siguiente poema que vamos a leer y que ya pertenece a su última etapa, en lo que sería su etapa vanguardista, aquí también nuevamente vemos cómo ella arroja a Eros, ¿verdad? Y es un poema dedicado a Eros. Este es un poema que aparece en este libro el 38, es decir, el mismo año de su suicidio. Está pasando por un momento importante, ¿verdad? Pero más allá de la biografía, leamos el poema tal cual que es lo que nos está comunicando. Dice, he aquí que te casé por el pescuezo a la orilla del mar, mientras movías las flechas de tu aljaba para herirme y vi en el suelo tu floreal corona. Como a un muñeco destripé tu vientre y examiné sus ruedas engañosas, y muy envuelta en sus poleas de oro, hallé una trampa que decía sexo. Sobre la playa, ya un guiñapo triste, te mostré al sol, buscón de tus hazañas, ante un corro asustado de sirenas. Iba subiendo por la cuesta albina, tu madrina de engaños, doña Luna, y te arrojé a la boca de las olas. Veamos aquí qué es lo que hace con Eros. Primero, cómo describe a Eros, ¿verdad? Dice que es un muñeco al que le destripó el vientre y examinó sus ruedas engañosas, ¿no? Es decir, es un Eros mecanizado, ¿verdad? Es un Eros muy particular, ¿verdad? Habla de poleas, ¿verdad? También otra vez esta máquina, ¿no? Y hay una trampa que decía sexo. A mí estos 4 versos me parecen fundamentales porque nos está hablando de la maquinaria del amor, construida a partir precisamente de esos tópicos. Y ella está arrojando a esa maquinaria, está arrojando a ese Eros, ¿no? Y decide, ¿verdad? Lo caza por el pescuezo, le destripa el vientre, pero a esa maquinaria, a ese amor construido desde una visión patriarcal, donde la mujer, pues el deseo, pues muchas veces lo pagará caro, si es libre, ¿verdad? Y viene ella y dice, y te arrojé a la boca de las olas. Esa es mi lectura, pero no sé qué piensan ustedes. ¿Les gusta este poema? Bueno, igual pueden leer todos los poemas de Alfonsina. Les recomiendo, por cierto, hay un libro que me parece muy interesante, que es Lo que en verso es sentido, la poesía feminista de Alfonsina Storni.
de Milena Rodríguez Gutiérrez, y en este libro ustedes pueden encontrar bastante bien analizado todo lo que es la poesía femenina, toda la poesía feminista de Alfonsina Storni. A ver, dice María del Carmen, no sale muy bien parado Eros, si lo identificamos con un hombre. Bueno, más que con un hombre, yo lo identificaría con esa maquinaria, ¿verdad? ¿Verdad? Como esa maquinaria patriarcal, que es la trampa del sexo, ¿verdad? ¿Verdad? El amor romántico, exacto, que nos siguen vendiendo, exacto. Entonces ella está diciendo, es una trampa ese sexo, si ese sexo está, digamos, incrustado dentro de esa lógica de ese amor romántico patriarcal, ¿verdad? Es una trampa, que es lo contrario de lo que pedía Delmira, ¿verdad? Delmira propone un lugar erótico, un espacio erótico, en donde hay una reciprocidad, no hay una jerarquía, no hay una maquinaria. Es un idealismo el de Delmira. En cambio, Alfonsina nos está hablando desde la realidad, ¿no? Perdón, bueno, no, sí. perdón, Perdón. No, es que viene alusión, perdone, Dale, no, a lo que decía perdón, Guillermo. Yo creo que, a lo mejor estoy confundida, que se utilizó este poema por aquello que tú comentaste al principio de hablar del suicidio de la Storni, ¿no? Como que ella, este sexo, lo interpretaron como, mira, la sensualidad de esta mujer que le ha provocado una trampa y la excesiva sensibilidad la ha llevado al suicidio. Creo que se permitió en su momento la lectura de este poema y se llevó a justificar el suicidio como exceso de sentimentalidad. Se hizo, creo, a lo mejor estoy confundida, una lectura equivocada en la época, manipuladora. No sé, me gustaría saber tu opinión al respecto. Gracias. Bueno, no, gracias a ti por la pregunta. Entre más preguntas, mejor y la discusión es más rica. Mira, efectivamente, el mito romántico de Alfonsina Storni se fue construyendo después de su muerte, ¿verdad? Precisamente porque no solamente se suicidó Alfonsina en esos años, se suicidó Horacio Quiroga un año antes, se suicidó Leopoldo Lugones, se suicidaron varias personas importantes del campo literario. Lo que pasa es que a Alfonsina se le romantizó, digamos, ese final porque hay poesías de la miel romántica, como decía anteriormente, ¿verdad? Este poema a Eros, en realidad, nunca fue de los poemas canónicos que se han leído de Alfonsina. Los poemas canónicos de Alfonsina son otros, son los que son más románticos. Y hay uno precioso, a mí uno que me encanta que se llama Sábado, que digamos ese es mucho más conocido. A Eros, de hecho, casi todos los poemas de Alfonsina, los que se leen o los que son populares son de su etapa posmodernista, digamos, pero este poema pertenece ya a su etapa vanguardista, que son los poemas que han sido menos estudiados. El de un poemario que fue publicado en el 34, que se llama Mundo de Siete Pozos, y Mascarilla y Trébol de 1938. Y es cierto que en 1938, cuando se publica, este libro se publica 2 meses antes de su suicidio, más o menos. Es decir, este libro refleja esa reconciliación de alguna forma de lo que ella está viviendo, esa reconciliación, su cuerpo enfermo, lo efímero, etcétera. No, vean el título del poema, Mascarilla y Trébol, ¿no? Mascarilla, ¿verdad? Que de alguna forma es la máscara de la muerte, ¿verdad? Esto no me lo estoy inventando yo, ha habido muchas interpretaciones sobre esto, ¿no? Porque a un difunto pues se les hacía su mascarilla fúnebre, pero hay Trébol, que aquí habla ya de la regeneración, ¿verdad? Entonces, cierto que todo este libro, de hecho, no fue muy bien recibido por la crítica de su momento porque decían que era demasiado hermético. Fíjense ustedes, antes se le criticaba que era demasiado confesional y demasiado confesional y también coloquial, ¿verdad? Y sus poemas, cuando ella está experimentando más con el lenguaje, donde esto es lo que ella llamaba unos antisonetos, ¿verdad?
que tiene la misma forma pero sin rima, ¿no? Así le llamó ella, y en donde aparecen un montón de objetos. Ella dedica poemas a una oreja, le dedica poemas a un lápiz, es decir, es más vanguardista. Este poemario fue criticado porque era excesivamente hermético, demasiado cerebral, pero este poemario para mí en lo particular refleja pues esa madurez. Ya tiene 46 años, ha vivido muchos desengaños, es la mujer que nunca dejó de trabajar, pero que ha llegado a tener, a pesar de todas las críticas que le hicieron personas como Borges, hubo otros escritores que sí la quisieron mucho y fueron sus amigos y amigas, también mujeres, amigas, poetas, escritoras, y que pues había llegado a tener reconocimiento, ¿verdad? Era una poeta ineludible, que como dije, el propio Borges al final le tuvo que reconocer su lugar. Entonces, pero a la misma vez está enfrentando su enfermedad, ¿verdad? Y ese miedo, ¿no? Este año también ella escribió una conferencia que se llama con un par de maletas a medio abrir y las manecillas de un reloj. Es una conferencia en donde explica todo este proceso, donde ella dice de que ha dejado de querer escribir sobre cómo los sentimientos a veces la avasallaban. Ahora ella quiere escribir una poesía, dice ella, que sea más pulida, que sea más una imagen, más que un sentimiento. Entonces, bueno, esto es lo que refleja, digamos, todo ese poemario Mascarilla y Trébol. Entonces, yo creo que aquí está esa Alfonsina reflexiva, reflexionando sobre esa maquinaria del amor, esa trampa del sexo o esa trampa del amor que se le pone a una mujer que se sale, ¿verdad? O sea, aquella mujer que se atreve a salir de la norma, ese sexo es claro que se convierte en una trampa porque terminaría bien muerta, entre comillas, ¿verdad? Es decir, solitaria. Pero que ella aquí, nuevamente, no recuerdo quién lo dijo, creo que es María del Carmen, ella primero arroja su armadura, pero luego también arroja a Eros, a esa construcción, a esa maquinaria. Dice, muy potente la imagen del vientre estripado cuando vientre se relaciona más con mujer y nacimiento, gestación, no con lo masculino. Exacto, muy buena intervención esta también, María del Carmen. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, gracias. Ok, vale. Pues entonces vemos, muy interesante esto que estás diciendo del vientre también, ¿no? Vean ustedes, de hecho ahora que me lo estás diciendo es casi como un Eros andrógino, no sé, porque ¿verdad? El Eros, la imagen del hombre, pero luego tiene un vientre, bueno, no sé. En fin, este es Alfonsina Storni y yo creo que yo con mis alumnas y alumnos es la poeta más exitosa cuando doy la clase de las posmodernistas, la verdad. Y aquí les traje algunas escenas, algunas fotografías de Alfonsina, ¿verdad? Cuando era joven, luego con su pelo corto, ¿verdad? Mujer moderna de su edad. A principios de los años 20, aquí la vemos pues caminando en Mar de Plata, la vemos una mujer moderna, incluso en su vestimenta. Aquí en los años 30 en un programa de radio en el que ella participaba, es decir, una mujer, pues, una mujer intelectual, ¿verdad? Y bueno, en los años 20, pues casi siempre era la única mujer en los banquetes de intelectuales. Él logró entrar, por eso decía, ¿no? Si bien la criticaron algunos y algunos romantizaron su suicidio, romantizaron su poesía, es cierto que fue una poeta reconocida, ¿no? Ella se abrió campo precisamente por ser una poesía tan viva, tan propia de los tiempos, ¿no? Poesía de mujer moderna. Y bueno, tenemos solo 15 minutos y no sé, no quiero correr con Gabriela Mistral. Entonces, no sé si propuesta o seguimos hablando de esto o si quieren hago 2 minutitos de Gabriela y nos vamos directo al poema y como ustedes tienen el PowerPoint, ustedes después pueden pensar un poco más sobre las características de Gabriela Mistral. ¿Les parece si hacemos así, si doy 2 minutitos y luego nos vamos directo al poema? Ok, vale. Entonces, bueno, Gabriela Mistral, pues como saben, pues fue premio Nobel de literatura y de hecho fue, si no me equivoco, la primera primera persona de América Latina que ganó el Nobel y fue para una mujer, fue para Gabriela Mistral, una mujer de origen campesino, pero precisamente porque ganó el premio más
importante, ¿verdad?, en la literatura, que es el premio Nobel, vamos a ver cómo ella se convierte en una especie de mito, ¿verdad?, como un tótem casi intocable, ¿verdad? En Chile se le considera, bueno, por mucho tiempo pues representó la figura de la madre y de la maestra entregada, ¿no? Y se ha reducido a lugares fáciles, ¿no? Esa maternidad frustrada, mujer casta, se le llama también la madre universal, la ilustre maestra, la gran madre nacional, mártir del amor, en fin. Bueno, lo que pasa es que Gabriela Mistral, precisamente por todo esto, ahora me voy a saltar un poco estas características que ustedes pueden, aquí están, digamos, los libros que ella publicó, ¿verdad? Precisamente por este mito que se construyó alrededor de su figura, ¿verdad? Estos mitos de autora, porque vamos a ver que dentro de lo que es el campo literario, o se es minorizada o se es digamos, exalzada, digamos, se convierte en una figura intocable, ¿verdad? Casi como una, se le atribuyen adjetivos grandiosos, ¿no? Es la escritora excepcional, la gran escritora, y entonces pareciera que fuera casi intocable, ¿no? Y entonces en el caso de Gabriela Mistral, lo que sucede es que se dejó por mucho tiempo fuera la circunstancia de que ella pues tuvo una pareja mujer por muchos años, ¿no? Y que fue, bueno, tuvo dos, pero con la que convivió a más al final fue con Doris, la que fuera su secretaria, tuvieron una vida de pareja, ¿no? Y por mucho tiempo, incluso Fernanda, que es una de las profesoras de la universidad, una de las que ha organizado estos cursos, ella me contaba que en Chile, por ejemplo, hay profesores que dicen de Gabriela Mistral, ella no es lesbiana y pare el asunto, no se toca ese tema. Gabriela Mistral es la poeta madre de la patria, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo quedó por fuera, pues, toda esa complejidad, esa subjetividad compleja que se refleja en sus poemas, y es una poeta fantástica. Entonces, yo voy a leer ahora un poema que se llama La Otra, que habla, que es el que abre una serie de poemas que se llama Locas Mujeres, que yo se los recomiendo, ¿no? Que está en el libro de Lagar, es una serie de poemas donde aparece esa mujer, la loca, ¿no? Y son diferentes tipos de loca, o sea, diferentes, digamos, perfiles de mujeres locas, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto algunas, ¿no? No, lo he puesto al final, perdón. ¿Verdad? Aparece, por ejemplo, la bailarina, la desvelada, la fervorosa, la fugitiva, la granjera, bueno, la humillada, etcétera, ¿no? La cabelluda, Antígona, etcétera. Entonces, eso es para que ustedes, si quieren recorrer un poco a esas locas mujeres de Gabriela Mistral, pues les recomiendo ese libro de Lagar o Lagar y Lagar 2. Entonces, vamos a leer este poema, La Otra, y vamos a comentarlo. Dice, y perdón porque todo esto es porque yo entré tarde, porque esta conexión que teníamos no funcionaba bien. Bueno, paso a leer el poema. Dice, una en mí maté, yo no la amaba. Era la flor llameando del cactus de montaña. Era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Piedra y cielo tenía a pies y a espaldas y no bajaba nunca a buscar ojos de agua. Donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban de aliento de su boca y brasa de su cara. En rápidas resinas endurecía su habla por no caer en linda presa soltada. Doblarse no sabía la planta de montaña y al costado de ella yo me doblaba. La dejé que muriese, robándole mi entraña. Se acabó como el águila que no es alimentada. Sosegó el aletazo, se dobló sosegó el aletazo, se dobló, lacia, y me cayó a la mano su pavesa acabada. Por ella todavía me gimen sus hermanas, y las gredas de fuego al pasar me desgarran. Cruzando, yo les digo, buscad por las quebradas y hacer con las arcillas otra águila abrazada. Si no podéis, entonces, ay, olvidadla, yo la maté, vosotros también matadla. Bueno, ¿qué les evoca este poema? La Otra. Aquí no estamos hablando del poema de amor, sino que estamos hablando ya de una relación de un yo con su otro yo, ¿verdad?
A mí me llama la atención, en lo que ustedes se animan a ir comentando, voy diciendo mis impresiones. A mí me llama la atención, por ejemplo, como dice, una en mí maté, yo no la amaba. Y dice que esa que amaba, que no amaba, esa otra, era una flor llameando del cactus de montaña. Dice también que era aridez y fuego, ¿sí? Que nunca se refrescaba. Para mí me evoca este fuego bastante a algo sensual, ¿no? Porque dice, piedra y cielo tenía pies y espalda y no bajaba nunca a buscar ojos de agua. Eh, no sé, veo aquí una representación de ese otro bastante terrenal, ¿verdad? Terrenal, fuego, sensual, ¿no? Además, aparece como que fuera poderosa, ¿no? Porque dice, donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban. En rápidas resinas endurecía su habla por no caer en linda. Aquí esto también me llama la atención porque dice que se endurecía su habla, es decir, no es amable, no es una dulce angelical representación de esa otra, ¿verdad? Además dice que doblarse no sabía, es decir, no se doblega, ¿verdad? Yo voy viendo aquí como una representación de una rebelde, ¿verdad? Pero luego dice, la dejé que muriese robándole mi entraña. Y aquí es donde creo yo que el poema tiene esa cierta ambigüedad, porque aunque la ha matado, sigue llevando esa entraña, ¿verdad? Sigue llevando esa entraña. Y dice que, más adelante dice, de que todavía gimen sus hermanas, ¿verdad? En esta parte, cuando dice, por ella todavía me gimen sus hermanas. Esto también no sé, transparenta para mí cierta ambigüedad, porque entonces es como decir que existen otras mujeres habitándola, no solo esa, están sus hermanas, ¿no? Y digo esto porque a partir de aquí empiezan el repertorio de todas las locas mujeres que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces pareciera como que están, como, no sé, otros yoes, ¿no? Que también de alguna forma están enraizadas en lo telúrico, en la tierra, en lo femenino, ¿no? Dice aquí olvidarla, matarla, ¿no? También matarla, pero a mí yo creo que en realidad es como algo más retórico. ¿Por qué? Porque ella misma, el yo poético, no la olvida, porque a partir de ahí viene el repertorio, es decir, vienen las otras, siguen vivas esas otras, ¿no? El poema de esas otras mujeres, ¿no? Es decir, no se están olvidando realmente. Pero entonces aquí sí se nos está planteando un conflicto interno, ¿verdad? De una que quiere matar a la otra y que efectivamente supuestamente la mata, pero que sus hermanas quedan allí, digamos, sus hermanas gimiendo. Vean ustedes esa escena de que ella ha matado a esa otra, pero que todavía tiene su entraña y las hermanas están gimiendo, ¿no? Aquí quizá vale la pena recordar que hay todo un repertorio o digamos una tradición del análisis de la otra o del otro, o de la sombra o del arquetipo de la sombra, para hablar de los conflictos entre el yo social y el yo que no se ajusta a las normas de la sociedad, ¿no? Es decir, el instintivo, el que es apasionado, el que es el transgresor, el que está enterrado y el que muchas veces escondemos porque podría causarnos un castigo social, ese es el arquetipo de la sombra o ese otro yo, ¿no? Y luego está el yo social, el yo, ¿verdad? El que se acopla, el que sonríe, el que simula, la que lleva la armadura, en pocas palabras, ¿no? Y aquí, vean ustedes que es como el revés, ¿no? Pero de lo que planteaba Alfonsina, pero nos está hablando de la complejidad de llevar esa armadura, ¿verdad? Estar escuchando a estas mujeres que gimen, de llevar la entraña de la mujer que quema. Es decir, no está abandonando ese deseo del todo, ¿verdad? Está ahí todavía esa transgresora. Y dice, hay una crítica que se llama Aline Levin Kitten, que también yo le voy a mandar la bibliografía, que él dice que ella ya no le llama el arquetipo de la sombra, como le llamará Carl Jung, el psicoanalista. Ella le llama la sombra luminosa. ¿Por qué? Porque esa sombra luminosa representa el yo creativo, representa a la poeta, representa
aquel yo de donde brota toda la creatividad, ¿no? Entonces veamos aquí Gabriela Mistral, la complejidad de lo que nos está diciendo, que nos está planteando, de lo que implica ser escritora, ser mujer, y ser mujer que rompe la norma sexual también, ¿verdad? Claro, esto estamos hablando de los años 50. Quisiera saber qué opinan en estos últimos 4 minutos. Aquí dice, el descubrimiento, si el descubrimiento de las otras no sirve para crecer, para reinventarte, matarla, una lucha enorme. Sí, efectivamente. Y dolorosa, ¿verdad? Y llena de terror. Yo me imagino a esas hermanas que gimen y ese sonido, ¿verdad? Ese sonido de mujeres llorando y luego salen todo ese repertorio de las locas mujeres. Creo que es un poema bastante importante en ese sentido y nos habla pues de esta gran complejidad que quiso mostrarnos Gabriela Mistral. No sé si hay otro poema, perdón, otro comentario. Bueno, en estos 3 minutos yo había preparado esta coda, ¿verdad? Un poema de pentacromía, es un poema que se intitula Pentacromía y es del 38. Y este poema es de Julia de Burgos, que no es de las autoras que yo, pues no se considera efectivamente dentro del posmodernismo, dentro de los libros clásicos, ¿verdad? No la incluyó Federico Dionís, claro, él lo publica en el 38 y este poemario es del 38. Pero se suele hablar muy poco de esta escritora y más o menos es de esta época, ¿verdad? Ella también tuvo un final trágico, ella murió alcohólica en Nueva York, pero ella escribió este poema que yo les voy a dejar a ustedes con este poema, no lo voy a comentar, pero se los dejo para que pues como forma de coda para cerrar mi clase. Y si alguien quisiera escribirme y comentar algo, con todo gusto estoy a la orden. Así que voy a leerles este poema maravilloso de Julia de Burgos, muy complejo y se necesitaría casi que toda una media hora para hablar de él. Dice, hoy, Día de los Muertos, desfile de sombras, hoy, sombra entre sombras, delirio el afán de ser Don Quijote o Don Juan, o un bandido, o un ácrata obrero, o un gran militar. Hoy quiero ser hombre. Me queman las ansias de ser aguerrido y audaz capitán, peleando en la España febril de Valencia, asido a las filas del bando leal. Hoy quiero ser hombre, sería un Quijote, sería el Alonso Quijano, ¿verdad? Del pueblo que en héroes de vida hoy convierte los héroes en sombras del loco inmortal. Hoy quiero ser hombre, el más bandolero de los 7 de Écija, el más montaraz de aquellos que en 7 caballos volaban, retándolo todo a trabuco y puñal. Hoy quiero ser hombre, sería un obrero picando la caña, sudando el jornal, a brazos arriba, los puños en alto, quitándole al mundo mi parte de pan. Hoy quiero ser hombre, subir por las tapias, burlar los conventos, ser todo un Don Juan, raptar a Sor Carmen y a Sor Josefina, rendirlas y a Julia de Burgos violar. Ahora quisiera quitar esto. Gracias Belén. Es un poema que, sí, madre mía, es un poema que creo que presta mucho para seguir conversando sobre el tema, ¿verdad? Y si quieren podemos hablar. Hay una revista, ahí está la revista Ínsula, ¿verdad? La revista Ínsula, el número 853 al 854, ahí es un monográfico dedicado a las poetas hispanoamericanas, y allí pues tuve el placer de escribir sobre Julia de Burgos, y allí pueden encontrar algo más sobre Julia de Burgos, que siempre escribió. La razón por la que cierro con Julia de Burgos es porque ella siempre escribió de su otro yo. No hay un poema que se llama Julia de Burgos, que también lo pueden encontrar en internet, y en donde pueden entender un poco también esto de la sombra luminosa y esos yoes, y que en este poema pues es realmente desconcertante, pero también durísimo, brutal, ¿no? De cuando dice a Julia de Burgos violar. No sé, Belén,
Muchísimas gracias por su atención y disculpan todos los problemas técnicos.